Espacio, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Ángel Eduardo Clavería Reolán. Te doy la más cordial bienvenida a un nuevo video personal. Muchas gracias por estar aquí suscrito, suscrita aquí en este canal. Darle me gusta y por favor comparte este video para que a más personas les llegue el conocimiento. Y pues bueno, este es un canal precisamente personal. Además de Tiflo Academy, obviamente Tiflo Academy es un canal donde comparto videos de tecnología para personas con discapacidad, tecnología en el aspecto en todos los aspectos, tecnologías de la información, tecnología accesible, también un poquito más acerca de los dispositivos móviles, cómo puedes tú utilizar un dispositivo móvil teniendo una discapacidad, ¿sí? Y hoy vengo a compartirles una experiencia que me sucedió, por lo cual el título del video, que no caigamos en creencias limitantes acerca de la discapacidad visual o cualquier tipo de discapacidad que tú tengas, ya que este tipo de creencias a veces la misma vida, el mismo universo, Dios, como tú quieras verlo, te lo quita de inmediato. Y es acerca del trabajo que a mí me gustó mucho hacer eh, para Netflix, para Candian Studios, que les voy a comentar en este video. Y quiero contarles toda la experiencia que he tenido a lo largo de estos años ya en la tecnología. Ya llevamos aproximadamente 5 años impartiendo clases en línea, sobre todo en línea y una que otra presencialmente hablando, ¿no? Acerca de producción musical, eh, informática accesible, cómo utilizar la computadora. Son los años que llevo yo de experiencia impartiendo clases. Y pues hoy quiero compartirles no un tutorial, sino algo que me pasó por lo cual yo decidí abrir este canal, abrir mi espacio personal hacia ustedes, porque es algo que a muchas personas con discapacidad les puede cambiar la vista, digámoslo así, de todo lo que es la discapacidad visual. Y tuve la fortuna de hacer una audiodescripción para una serie de Netflix, sí, así como lo escuchas, una audiodescripción la serie se llama La luz que no puedes ver, sí, es una serie de Netflix, una miniserie, perdón, miniserie de Netflix que habla acerca de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, ese es el contexto, la Segunda Guerra Mundial. Y la serie está basada en un libro que si es algo chonchote, que se llama La luz que no se puede ver. Es un libro que la verdad me gusta mucho. No les voy a platicar, es preferible que ustedes lean los libros porque a mí no me gusta mucho platicar de los libros, ¿no? Cuando pues están muy interesantes. No me gusta mucho platicarle a la gente, sino lo que me gusta mucho a mí es que ustedes vayan y visualicen el contenido, porque es un libro que inclusive en YouTube lo cuentan bien. Hay algunos resúmenes que me he metido aquí a YouTube, me he puesto a revisar YouTube y hay resúmenes que de verdad son muy buenos, son eh, resúmenes que de verdad gustan, sí, de estar escuchando y dicen lo que es real, sí, porque también hay que ver qué tipo de fuente consultamos, ¿no? Porque hay veces que hay fuentes buenas en YouTube y hay otras que no son fuentes para nada buenas. Hay fuentes que realmente son malas y que realmente hay que evitar, ¿no? Sobre todo en YouTube, en TikTok, en todas las redes sociales y no cerrarnos a cualquier forma de aprendizaje, sino todo el tiempo estar aprendiendo de las redes sociales, claro que sí, porque yo he aprendido cosas muy útiles en redes sociales para enriquecer las mismas redes sociales, ¿no? Pero también hay que saber que bueno, por sentido común, ¿no? Y por criterio propio, qué es lo que estamos aprendiendo de las redes sociales y qué es lo que realmente no nos está aportando nada. Y eso solamente te lo va a dictar la misma experiencia a la hora de estar tú conociendo el panorama
que te quieres forjar, ¿no? ¿Y por qué toco este tema? Porque eh, hay veces en que muchas veces, muchas, me he encontrado contenido en redes sociales muy bueno, muy enriquecedor acerca de las personas con discapacidad. Pero me he encontrado otro contenido que dices, chuta, ¿no? O sea, creo que hay que mejorar esto, hay que basarnos más en la parte humana, hay que basarnos más en la parte emocional. Y hay cosas que de verdad dices, son una verdadera falacia, una verdadera tontería estar escuchando artículos, estar escuchando personas que se dicen ser, con todo respeto para las religiones, pero este canal es un canal personal, un canal que realmente cree para platicarles acerca de todo esto, ¿no? Pero hay personas que se dicen supuestos pastores que están diciendo cosas tontas acerca de la discapacidad. Que el braille es satánico, que el braille fue creado con fines de hacer rituales de brujería, de magia oscura, eh, con el mismo diablo, que el pentagrama es invertido, que la regleta es un pentagrama invertido. En fin, muchas creencias que se han ido popularizando en redes sociales y que son creencias que son falsas, son creencias limitantes que nos han ido implantando, no solamente la religión, sino nos ha ido plantando los medios de comunicación, desde que en la novela sale un hijo que tiene discapacidad y sale un padre, ¿no?, que va a bendecir la casa, o desde la película que sale una persona que se queda ciega y se opera y mágicamente sana, o que rezas una oración y esa oración puede sanarte. Esos son creencias que no son falsas para nada, pero hay creencias que de verdad no es que sean falsas, son tontas, ¿no? Desde el punto de vista, por ejemplo, del braille, que se diga que el braille es satánico, por Dios, Dios de mi vida, que los perdone Dios a esas personas que de verdad están manchando todo lo que se ha hecho y todo lo que ha ido opacando la existencia del braille, porque déjenme comentarles que el braille ahí va con el paso de los años va a ir desapareciendo. Va a ir desapareciendo y tristemente estamos fortaleciendo eso con el avance de las tecnologías. Y digo tristemente porque se evolucionó y se sigue evolucionando, claro que sí, en este tema de la tecnología, pero también el braille ha ido evolucionando y el braille se ha complementado mucho con la tecnología. Para hacer impresiones de un libro de 30.000 páginas, que es lo equivalente a un libro en braille, se necesitan impresoras especiales con tecnología especial, tecnología que muchas veces en los países latinoamericanos, en este caso yo vivo aquí en México, no tenemos todavía el, el presupuesto para nosotros crear, para nosotros hacer algo. Sí se está haciendo algo a favor de las personas con discapacidad, pero en realidad nos hace falta muchísimo, muchísimo. Entonces muchas de esas tecnologías con las que se imprime un libro en braille, muchas de estas tecnologías que te platico en este video, son traídas de Estados Unidos, son traídas de Alemania, perdón. Hay máquinas 3D inclusive que se están importando para cada vez hacer representaciones reales del mundo que nos rodea, más realistas todavía para las personas con discapacidad visual, más tangibles, porque recordemos que solamente nos hace falta el sentido de la vista, no nos hace falta un sentido más, solamente ese es el sentido que nos hace falta, el sentido de la vista, ¿sí? No nos hace falta el sentido del oído, no nos hace falta el sentido del gusto, el sentido del tacto. Hay personas que tienen diferente grado de discapacidad visual auditiva y discapacidad visual junto con otro tipo de discapacidades, ¿no? Discapacidad visual intelectual. Pero las personas que solamente contamos con discapacidad visual, no nos hace falta estos sentidos. Y todos somos iguales. No estoy minimizando ni maximizando, mucho ojo, sino que
todos somos iguales y tenemos diferentes grados, pero cada quien lucha con su propio grado, ¿sí? Y cada grado de discapacidad es muy diferente al primer grado o al segundo grado, ¿sí? O discapacidades que van de la mano, por ejemplo, discapacidad visual con discapacidad auditiva, son discapacidades que van de la mano, ¿no? O sea, son discapacidades que tienen algo en común, ¿sí? Porque al perder la vista, el oído forma una parte importante de nuestro desarrollo humano, ¿sí? Cuando nosotros escuchamos, cuando nosotros oímos, el oído es algo que no solamente nos sirve para escuchar, nos sirve también para el equilibrio, ¿sí? Por si no lo sabías, digo, creo que a estas alturas ya con la tecnología la información se ha ido globalizando y se ha hecho más fácil encontrar información, pero volvemos a lo mismo, información tiene que ser información que sea real, ¿sí? No información de TikTok que veas y ya yo lo sé todo, yo ya lo sé todo, no, sino información que sea real, información que sea verídica, o sea, que puedas verificarla y también información que realmente sirva, ¿no? Pero bueno, eh, por si no lo sabías esto del oído, esto es muy importante porque el oído no solamente también nos puede servir para el equilibrio, sino también nos puede servir para muchas cosas, para escuchar diferentes sensaciones, diferentes experiencias, en fin. Eso lo voy a tocar en un siguiente video para mi canal personal, que este video también está saliendo en Tiflo Academy, así que si no estás suscrito o suscrita a mi canal personal, pero si estás suscrito aquí en Tiflo Academy, te invito a que en este momento vayas a la descripción de este video, pausa este video y vayas al link que te voy a dejar aquí. Aquí en este link vas a encontrar mi canal personal. Te puedes suscribir y aquí vas a encontrar videos míos, pero personales, así como este, contándote y abriéndote la conversación para que tú también puedas comentarme acerca de mi vida personal, profesional, que es en este caso de este video, ¿sí? Y dándote consejos acerca de cómo puedes tú cumplir ese reto de vivir con una discapacidad, porque ni siquiera es como los canales o como muchas veces la televisión lo plantea, ¿no? El mismo Teletón, ¿no? Nos plantea que hay que batallar con nuestra discapacidad, vencer la discapacidad. Yo he dicho al contrario, creo que es agradecer la discapacidad y como dice un amigo que por cierto, Emiliano, te mando muchos abrazos, saludos, la discapacidad es un arte, ¿no? La discapacidad es un arte y creo que debemos de aprender a abrazar la discapacidad, aprender a ver que la discapacidad no es una limitante, que es más bien un reto con el que vamos a vivir y un reto que ahora te voy a platicar de un proyecto que se va a estrenar en Tiflo Academy que va a salir el 10 de octubre. 10 de octubre va a salir, perdón, el primer podcast que ya lo tenemos listo. Y este podcast habla acerca de la discapacidad visual, ¿no? Cómo nosotros a veces nos ponemos limitantes y a veces no los hay. ¿Sí? Que la discapacidad visual no es un límite. Y que no solamente nosotros nos hemos puesto los límites, sino nos lo han puesto, como vuelvo y repito, la escuela, los medios de comunicación, las novelas, inclusive, con todo respeto, vuelvo y repito, yo todo esto que estoy haciendo lo hago con muchísimo respeto, ¿sí? Muchísimo, yo soy creyente en Dios, ¿no? Yo soy católico y también mi familia, ¿sí? Pero a veces hasta las mismas iglesias nos han dicho que la discapacidad es una enfermedad y eso hay que erradicarlo, eso hay que minimizar eso, eliminarlo, mejor dicho, no ni siquiera minimizar o maximizar, eliminar esa creencia porque esa creencia muchas veces nos lleva al contexto de la sobreprotección, que eso lo vamos a tocar ya más adelante en ese podcast porque es un tema que no es fácil,
para algunos papás, no es fácil para algunas personas, lo vamos a tocar en el podcast, pero a lo que me refiero es que no subestimemos y nunca digamos que la discapacidad es un límite o que es una enfermedad. Vamos a tener nuestras altas y bajas, claro que sí. El, el día que una persona aquí en YouTube te diga que ha sido feliz toda su vida, que ha triunfado toda esta vida por la ley de atracción, por la manifestación física cuántica, te está diciendo una mentira y te está diciendo la mentira más grande del mundo. Tal vez te vaya a decir que pasó por una situación y a raíz de esa situación, con la física cuántica, la ley de atracción y todo eso, le ayudó mucho. Pero el día que una persona te diga que desde pequeño fue feliz porque sus papás, porque me he encontrado de esas fuentes, me he encontrado esas fuentes y fuentes que dices, no inventes, ¿no? O sea, que te diga que sus papás o que su familia siempre tuvieron mucha felicidad es porque esa persona no está bien de sus facultades mentales, ¿sí? Necesita ir al psiquiatra porque la persona que es feliz hasta la muerte lo puede ser feliz, ¿no? O sea, hasta asesinar a alguien. Entonces, eso es una, pues, más bien un síntoma de alerta. Con quién me estoy rodeando o a quién estoy siguiendo, ¿no? No, claro que no. Todas las personas, tengamos o no tengamos discapacidad, tenemos altas y bajas, ¿sí? Tenemos altas y bajas, escúchalo bien. Porque también la vida es así. Y no solamente la vida de una persona con discapacidad visual o una vida de una persona con discapacidad motora, intelectual, no. Todas las personas tenemos esta misma vida, este mismo mundo. Seas creyente en Dios, seas creyente en la Santa Muerte, en lo que tú seas creyente, todos tenemos la misma vida. Y la vida está rodeada de eso. Estamos rodeados de altas y bajas. Personas que también nos van a influir con sus mismas emociones, con su misma psique, ¿sí? De frecuencia y vibración, como decía Nikola Tesla, ¿no? Entonces, es muy importante tener en cuenta esto porque a veces nos dejamos influenciar por personas que de verdad dices, chuta, o sea, no, o sea, si dijeras, bueno, o sea, tiene discapacidad, pero pues ha salido adelante, pero nunca ha contado el detrás, es una persona que realmente te está vendiendo y te está vendiendo una idea que realmente no es. O sea, sí, sí puede haber personas que digan, sí, tengo discapacidad visual, voy a ser una guerrera, voy a luchar, ¿no? Pero esas personas aún con esta lucha y con esa gallardía, con esa algarabía en alto, tuvieron que tener una experiencia muy fuerte para decir, lo voy a hacer, ¿sí? O al contrario, como es mi caso, tuvieron que tener una experiencia lo bastante feliz para seguir teniendo esas experiencias felices, ¿sí? Entonces, ya pronto les contaré mi historia, pero esta historia no se las voy a contar aquí en Tiflo Academy. Vayan a mi canal personal y visiten mi canal personal porque ahí les voy a empezar a contar un poquito más de mi vida, cómo la física cuántica, ley de atracción, todo lo que se ha puesto en moda me ha ayudado muchísimo a crecer, ¿no? Pero bueno, eso ya es otro tema y aquí en Tiflo Academy, como es netamente de tecnología, un poquito humano y podcast, no es la temática de este canal, así que si quieres conocer un poquito más de mí, quieres que te platique experiencias paranormales que me ha pasado, te invito a que te suscribas aquí en Ángel Eduardo Clavería Reola, porque no solamente voy a estar yo, sino vamos a traer diferentes amigos que han influido mucho para ser la persona que soy y uno de mis grandes familiares, familia, sobre todo la familia es primero, y uno de mis grandes mentores en esta cuestión emocional me dijo algo que es muy cierto, ¿sí? A veces nos ponemos ciertas creencias limitantes, ciertos, eh, ciertas basuras o larvas energéticas, como lo quieras llamar, virus mentales, que nos impiden trascender, nos impiden salir adelante y eso hay que quitarlo, ¿sí? Entonces,
aquí te va la experiencia y lo que yo eh, me, me he desempeñado, digo, lo que yo me he dado cuenta, ¿sí? Y lo que me di cuenta en su momento cuando me pusieron este trabajo que les estaba comentando, ¿no? Fui a grabar una audiodescripción, escúchalo bien, una audiodescripción para una miniserie de Netflix, La luz que no puedes ver. Una audiodescripción o una ¿cómo se le puede decir también para los que nos ven en otros países? Como una descripción visual de lo que está pasando en la pantalla. Es precisamente describirnos a las personas con discapacidad visual las imágenes que están en la pantalla, ¿sí? Es decir, percibir, por ejemplo, si hay un incendio que está acabando con la ciudad y de repente, vámonos al contexto de esta serie, ¿no? Que es la Segunda Guerra Mundial, hay bombas atómicas, hay llamas, hay soldados que están corriendo, ¿no? Entonces, hay, por ejemplo, un texto que tuve que decir que se llama, digo, que dice así, ¿no? Un soldado va corriendo entre bombas y explosiones, ¿no? Por ejemplo. Es un ejemplo que ahorita estoy dando. Obviamente el texto es muy diferente. Por eso les invito a que vayan a ver la miniserie y no porque yo lo haya hecho, sino porque ahorita les voy a explicar el por qué, ¿no? Pero bueno, entonces sale este diálogo y en cuanto sale el diálogo sale la imagen de la explosión y del soldado corriendo, ¿sí? Esa es la audiodescripción. Nosotros ir con audio, ir narrando las escenas e ir viendo qué onda, ¿no? O sea, cómo es la escena y la persona ciega ya se lo imagina con el sonido, con el sonido ambiente que le ponen a la película, el diferente escenario que describe la serie. Entonces, eso es como la definición que les puedo dar de audiodescripción, ¿no? Ya se los voy a profundizar más adelante. Pero en pocas palabras, una audiodescripción es eso, describir las imágenes que están pasando en la pantalla. Entonces, si se trata de imágenes, escúchalo bien, yo me pregunté cuando me dijeron, vas a hacer la audiodescripción de esta serie, yo me pregunté, ¿y cómo la voy a hacer? ¿Cómo carambas la voy a hacer si no tengo el sentido de la vista, ¿no? ¿Cómo voy a hacer una audiodescripción de tantos minutos? ¿Cómo yo la voy a hacer? Entonces yo me hice esas preguntas internas hasta que, pues literal, le pregunté al locutor, al ingeniero que me estaba asesorando, más bien al ingeniero, al ingeniero de grabación, lo dije mal, que me estaba asesorando. Dije, oye, disculpa, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a hacerlo? Necesito, este, ¿qué? O sea, ¿qué necesito hacer para yo poder describir la película o la miniserie, ¿no? Y me dice, mira, es una miniserie y tú lo que vas a hacer es, mira, ya tenemos un guión redactado, ¿sí? Y tú lo que vas a hacer es nada más vas a leer ese guión. O sea, ese guión ya lo hizo una persona que vio, no te preocupes, y ni siquiera faltó decirle, oye, pues ¿cómo le hago si no veo? No, 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 me interrumpió el segundo y me dijo, no, no te preocupes, o sea, tú lo vas a hacer como todos, ¿no? Nada más lo que va a pasar es que ya hay un guión, tú no necesitas hacer el guión, sino ya está hecho, ¿sí? No necesitas ver la pantalla, sino solamente necesitas escuchar y grabar, ¿sí? Eso es lo que necesitas. Y tener buena dicción, es decir, buena proyección vocal, buena locución, ¿sí? Que lo que estés diciendo se entienda, ¿sí? Entonces, ahí es a donde yo me replanteé todo y dije, no, es que no puedo seguir pensando así. No puedo seguir pensando que por el hecho de ser ciego no se pueden hacer cosas que a simple vista, valga la redundancia, sí, tal vez suene humorístico para algunos, ¿no? Para algunos otros no, ¿sí? A simple vista
pues no va a ser no, o sea, yo pensé, o sea, cuando me plantearon ese escenario, yo dije, ¿cómo carambas voy a hacer una audiodescripción? ¿Sí? Pero ya cuando te dicen, oye, va a ser esto, va a ser así, no te preocupes, te planteas dos cosas. La primera cosa es que debes de dejar de sugestionarte, debes de dejar de decir que la discapacidad no vale nada, sino que al contrario, sino la discapacidad puede romper paradigmas, puede romper límites, puede romper cadenas de límites, porque yo lo veo no solamente como creencias limitantes, sino porque también a raíz de una creencia limitante se puede unir otra y formar una cadena que suministre esas creencias que tú ya tienes. Entonces, si tú ya tienes una creencia que la discapacidad es símbolo de pobreza, esa creencia de que la discapacidad es símbolo de pobreza se va a ligar a que la creencia número uno vaya con otra que compagine con esa. Y la segunda es que como la discapacidad es símbolo de pobreza, pues yo como discapacitado visual no puedo cobrar mucho o no puedo hacer cosas diferentes porque pues la discapacidad es pobreza y aparte soy diferente, ¿sí? Esta es otra creencia que sí es buena, pero a la vez no. Porque no es lo mismo decir soy diferente a decir soy anormal. ¿Sí me explicó? Entonces hay que empezarnos a quitar todas estas creencias limitantes como a mí me pasó, ¿sí? Y me ha pasado, y no solamente a mí me ha pasado, sino le ha pasado a muchas personas que tienen discapacidad. Y también un ejemplo bien claro no es solamente a las personas con discapacidad, sino a las personas que ya tienen una edad que todavía son útiles en este sentido quiero recalcar la palabra útil, es decir, útiles en cuanto a que están bien de todas sus capacidades mentales, no tienen enfermedades que equivalgan a que ya una persona los tenga en constante cuidado, ¿no? Eh, o sea que una persona les esté casi casi supervisando 24 horas al día, los 365 días del año, como por ejemplo Alzheimer, demencia senil, ¿no? Y sin embargo, personas, me he topado ahí sí, personas de 60 años, 54 años, que se quejan de todo. Se quejan de todo y dices, no inventes, ¿no? O sea, creo que más bien te debes de quejar cuando te digan, tienes 2 días para saber si un órgano te quedó bien o si realmente el trasplante falló. Y si el trasplante falló, significa que pues tienes que ir al hospital, ¿no? Y en pocas palabras tienes un riesgo de morir. Entonces yo me pregunto, ¿no? ¿Crees que tú eres el único que tienes discapacidad? ¿O hay personas de las que nos rodeamos que realmente tienen otro tipo de discapacidades? ¿No? Entonces no empiezas a decir que por tener discapacidad ya eres la persona más inútil del mundo. Hay personas, créeme, que hay personas que son muy inteligentes, muy inteligentes, ¿sí? Y personas que conozco, pero que realmente se la pasan quejándose de todo lo que les da la vida, de que si hacen muchas cosas, de que si en la casa, de que si el marido cómo jode, que si la esposa cómo jode. Entonces no te guíes solamente por esa creencia de que tú eres una persona y por el hecho de que te falte un sentido, ¿sí? Escúchalo bien. No te vayas con esa creencia de que por el hecho de que te falte el sentido de la vista o cualquier sentido, eh, pues te haga un minusválido, sino más bien que hagas validación social en la sociedad, ¿sí? Mil disculpas por mi voz, pero acabo de salir recién de una gripa, entonces por eso estamos hablando así. No, no es por la cruda del 15. No es broma, no, mentira.
Pero, este, realmente el, el hecho de tener discapacidad no es solamente una discapacidad física. Pueden ser otro tipo de discapacidades que ni siquiera a veces nos damos cuenta. ¿Sí? Y todos, porque yo también, aparte de tener discapacidad visual, luego a veces tiendo mucho a quejarme a veces, ¿no? Entonces, eso puede generar que no salgas adelante. Más allá de una terapia es eso. Ponte a pensar, y esa es la pregunta que una vez entrevistando, porque en este podcast y en este proyecto que te voy a platicar al final que se viene para el canal, vamos a profundizar más, porque yo no fui el único que colaboró para esta miniserie, sino una gran amiga mía que hizo el doblaje en español latino de México de la protagonista principal de la miniserie, ¿sí? Entonces, ya para ir como concretando esta idea, no nos vayamos con creencias que afecten nuestro desarrollo personal, creencias limitantes como de que, ay, ¿cómo lo voy a hacer si no veo? Las únicas profesiones, escúchalo bien, porque esto es comprobable. Te lo puedo comprobar con un podcast. Puedes ir a visualizar, se llama Ilumina Podcast. Y es un podcast que realmente es de fiar, porque esta institución es una fundación dedicada 100% a las personas con discapacidad visual, una fundación IAP, ¿sí? Entonces, este podcast habla de que no solamente una persona con discapacidad visual o cualquier tipo de discapacidad se puede dedicar necesariamente a la intendencia, a vender cosas en el metro, a otro tipo de cosas que se ha hecho un estereotipo, decir que las personas con discapacidad, nosotros, las personas con discapacidad en específico, las personas con discapacidad visual, nos debemos de dedicar a la música, ¿sí? Porque tenemos buen oído, porque tenemos buena capacidad de escucha, porque a falta de la vista, pues podemos explotar los demás sentidos, ¿no? Esa es una creencia falsa, porque hay personas que son grandes abogados, grandes licenciados, grandes profesores, grandes científicos, grandes físicos, grandes mentores con discapacidad visual y grandes creadores de contenido y especialistas, como es en mi caso, de herramientas tiflotecnológicas para favorecer un entorno más accesible para las personas con discapacidad. Y estamos trabajando en conjunto con especialistas en la materia para proyectos increíbles, ¿sí? Proyectos que ya les voy a hablar más adelante aquí en Tiflo Academy. En Tiflo Academy vamos a hablar acerca de estos proyectos. Estoy colaborando ahorita en el desarrollo de un dispositivo llamado Ultrasonic, ¿sí? Es un dispositivo que ya está patentado, por si acaso, ¿sí? Y yo estoy colaborando como tester, o sea, como usuario que está testeando el dispositivo, está diciendo, oye, ¿sabes qué? Hace falta mejorar en esto, hace falta mejorar en lo otro, ¿sí? Escúchalo bien, o sea, para que veas que no, o sea, no necesariamente el decir, ah, tengo discapacidad visual, es en lo único que deseas, eh, pues en la vida, tener discapacidad visual, ¿no? Es como si dijeras, ah, es que solamente tengo 5 dedos. Y porque tengo 5 dedos en una mano y 5 dedos en la otra mano, no son 10. O sea, como si dijeras que 5 más 5 no son 10 porque tengo 5 dedos en la otra mano y tengo 5 dedos en la otra mano. ¿No? Son 5 y 5. O sea, es una cosa así como la tontería que acabé de decir en este momento. Así es la discapacidad. Muchas veces decimos, tengo discapacidad visual. Ah, sí, claro. Tienes discapacidad visual.
¿Saben cuántas veces al día menciono que tengo discapacidad visual? Nunca. Nunca menciono, no, no puedo porque tengo discapacidad visual. Solamente menciono la palabra discapacidad por cuestión de marketing, ¿sí? Por cuestión de que aquí en Tiflo Academy y en mi otro canal tengo que decir la palabra discapacidad. Y el podcast, de hecho, lo renombré así para que más personas estén interesadas en escuchar ese podcast y para llegar al nicho. Pero en algún momento tal vez le cambie el nombre y le ponga, no sé, Visión sin Límites, no sé. Se me puede ocurrir otro nombre, por si acaso, ¿no? Si me lo piratean, ¿no? Pero esa es la idea. No decir tengo discapacidad, sino más bien tengo capacidad, ¿sí? Tal vez tengo una incapacidad de mis sentidos, o no cuento con estos sentidos, pero tengo otras capacidades, ¿sí? La mejor palabra, y con esto voy a finalizar, para sustituir la palabra discapacidad, es decir, tengo incapacidad para ver con los ojos, pero tengo la capacidad para ver con mis demás sentidos. Como por ejemplo, ahorita que me toqué la nariz, ¿no? O sea, yo sí soy muy sincero, eso sí. Y pues bueno, me toqué la nariz porque me da comezón, tengo un poquito de alergia, ¿sí? Pero no me estoy sacando aquí los mocos, ¿no? Pero tengo la capacidad para, para poder ver con los demás sentidos, ¿sí? Y hay muchas cosas que nos han ocultado que también nosotros tenemos la capacidad de hacerlas. Obviamente, con disciplina, con esfuerzo, se pueden lograr. Pero lo correcto sería decir, en algunos años, tengo la incapacidad de ver, pero tengo la capacidad de hacer otras cosas. Tengo la incapacidad de escuchar con mis oídos físicos, pero tengo la capacidad de escuchar con mis demás sentidos. Escuchar con las manos, escuchar con mi nariz, ¿sí? ¿Por qué creen que los sentidos van ligados? ¿Por qué creen que los sentidos van encadenados? Por algo ha de ser. Por algo Dios, el creador, el universo, lo que tú quieras creer, lo que tú quieras y mandes, nos puso otros sentidos, ¿sí? Por algo. No fue porque, nada más se me va a ocurrir ponerle una un aparato reproductor para que tenga hijos, ¿no? O se me va a ocurrir nada más ponerle sensibilidad en las manos. No, fue por algo tú estás en esta vida, por algo estás aquí. Y lo importante es eso, quitarte estas creencias limitantes que yo tenía. Y a raíz de este trabajo cuando me dijeron, no, es que sí vas a poder. Pues sí se puede, ¿sí? Realmente está comprobable que sí se puede. Así que, porque sí se puede, te quiero invitar este próximo 10 de octubre, que si no me equivoco, cae el domingo 10 de octubre, al estreno del podcast Curiosidades de las personas con discapacidad visual sin límites. Esto lo puse por cuestiones, bueno, lo ponemos por cuestiones de marketing. Y bueno, te quiero invitar a este lanzamiento que estamos haciendo. Es un podcast que realmente te va a cambiar la vida, te va a cambiar la manera de ver tu discapacidad, ¿sí? La manera de decir, tengo discapacidad. Sí, sí tienes, pero no discapacidad. Como vuelvo y repito, tienes una incapacidad, o tal vez varias incapacidades, pero algo has de tener. Algo en la vida te ha de ser útil, ¿sí? Para algo vienes aquí a servirle al mundo. En mi caso, yo vengo aquí a servirle al mundo para enseñar. Soy un apasionado por la enseñanza. Pero eso es lo que tienes que encontrar. Tienes que encontrar una pasión. Tienes que encontrar en algo que seas bueno. Sí, escúchalo bien, que seas bueno. Y que te haga olvidar que tienes la incapacidad de ver, ¿sí? Con los ojos. Miren, por ejemplo, a las personas, se me acaba de ocurrir algo. Las personas que se lastiman un brazo, se lastiman un pie o simplemente no tienen una mano, a veces hasta se les olvida que no tienen una mano.
o que tenían una mano. Se les olvida, ¿sí? Y hacen su vida tan normal que dices, uy, no se ve que tenga una discapacidad, ¿sí? O la incapacidad, ¿no? De tener una mano. Por algo existe también lo que es la incapacidad, ¿sí? Cuando nos mandan de incapacidad a casa porque tenemos que recuperarnos, ¿sí? Porque eres incapacitado de hacer tu labor, ¿sí? Pero si solamente dijéramos que la incapacidad no solamente es eso, sino también lo asociáramos a cambiar la palabra discapacidad por incapacidad, la vida sería muy diferente y la imagen sería muy diferente. Así que tú decides si dar el primer paso a quedarte con la palabra discapacidad o cambiar tu mentalidad y decir tengo una sola incapacidad. Tengo una sola incapacidad y la incapacidad es de mi sentido físico, ¿sí? Mi sentido físico de la vista. Entonces, te invito a que estés muy pendiente de nuestros canales, ¿sí? Porque en ambos canales vamos a subir los podcasts, ¿sí? Los podcasts que llevamos hasta el momento y el estreno del primer podcast. Recuérdalo, domingo 10 de octubre. 10 de octubre vamos a estar con todos ustedes conectados. Así que tú decide. ¿Te vas a quedar con la palabra incapacidad o vas a seguir diciendo que tienes discapacidad? Te espero. Domingo 10 de octubre es un podcast que la verdad te va a cambiar mucho la mentalidad. Mi nombre es Ángel Eduardo Clavería Reola, tiflólogo, especialista en adaptación de tecnologías accesibles para personas con discapacidad visual y inclusión digital. Gracias. Hasta pronto.